Muy bien, vamos a orar. Y vamos a orar como un recordatorio a nuestra mente, porque vivimos conectados con Papá 24/7. Papá, gracias, gracias. Hemos tenido un hermoso amanecer en el que la tradición acostumbra celebrar el día de tu resurrección. Hoy, Papá, gracias al alumbramiento que nos has entregado, vamos a dar una enseñanza, un entendimiento pleno de lo que viene en tu escritura acerca de ese evento, de ese proceso, pero sobre todo de los resultados y el fruto que eso trajo para nosotros. Gracias porque tu Espíritu mismo nos alumbra, nos lleva a toda verdad y a toda justicia, y a través de conocer la verdad somos liberados en ti por medio de tu Espíritu, que todo lo hace a favor nuestro. Gracias, Papá, porque para algunos será refrescar lo que han aprendido, pero para otros será tomar conocimiento pleno de lo que tú ejecutaste en esa cruz del Calvario. Gracias porque tu ser, espíritu, alma y cuerpo está para establecer tu gloria y tu poder. En Cristo, y todos decimos amén, gloria a Dios. Y bueno, voy a pedir por favor que vayamos adelante. Toma tu lugar. Acompáñame a ver esto que quiero compartir contigo antes de que comencemos, ¿ok? Si me pueden apagar las luces. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante ver sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo. No bajó de esa cruz. ¿Alguno pudo ver la película de Cristo, esta que hizo Mel Gibson? ¿Alguno la vio? Recuérdame el nombre, era La Pasión de Cristo. Y recuerdan que esa película nos narra toda la etapa, todo el proceso tan tremendo, tan crudo, tan cruel, y pudiéramos decir tan real, pero yo diría, creo que se quedó corto. Con todo lo que Él expone y con todo lo que Él expresa, creo que se quedó corto de, gracias, el sufrimiento real que Él tuvo.
Y todo eso, mis amados, lo hizo por amor. Pero curiosamente, la tradición nos enseña hasta allí. Esa película en la cual se invirtieron tantos millones de dólares termina cuando aparentemente Él resucita. Y ahí cierran todo. Con eso tienen el final. Y mis amados, si lo vemos como hijos de Dios, con el entendimiento pleno del plan y proyecto de Dios, en realidad, con su muerte, solamente inició el proyecto más ambicioso, más importante que Dios tenía en su corazón. Y no solo fue la salvación del hombre, la salvación, digamos que no es el fin, la salvación es el medio para que se llevara a cabo el proyecto más ambicioso de Dios. ¿Cuál era? Ese proyecto era que su Hijo pudiera ser expresado a través. ¿Me pasas el corazón, hijita, por favor? Habíamos sacado unos rojos, deben de estar por allí. Que su Hijo cumpliera ese proyecto de amor a través del cual no solamente íbamos a ser salvos, no solamente íbamos a ser librados del infierno, sino sobre todo, gracias, venía un nuevo nacimiento. ¿Producto de qué? Un nuevo nacimiento producto de la muerte de Cristo en esa cruz. Antes de que Él fuera a la cruz, la historia de la humanidad no había dado hijos de Dios. Solamente gente que podía creer en Dios, pero ellos seguían siendo esclavos del pecado. Y es a través de su muerte, pero el episodio no termina en la muerte. De manera personal, toda mi escolaridad la pasé en un colegio religioso, bajo el que nunca jamás me enseñaron la trascendencia de su vida. De hecho, allí en el colegio teníamos capilla. Y sabes, hay diferentes maneras de representar a Cristo, pero en la que había en mi colegio, Jesús estaba clavado y con su cara hacia abajo. Y aunque ciertamente la temporada de Semana Santa, el domingo de resurrección, es más, no solamente fue en el colegio, participé en el coro de mi iglesia, en ese corito de los domingos, ahí era yo integrante del coro. Y también teníamos incluso una misa que se celebraba la madrugada del domingo. Y aunque aparentemente celebrábamos su vida, seguíamos viendo allí al frente a un Cristo crucificado, muerto, vencido. Yo recuerdo que cuando era niña yo llegaba allí a ese crucifijo y le tocaba los pies y le decía, porque el padrecito ahí de la escuela, ahí del colegio, nos decía que le pidiéramos, y yo me acuerdo que le sobaba los pies y decía, ¿qué te puedo pedir a ti si estás peor que yo? No, mi vida es vacaciones, no sé qué hiciste, te debes haber portado bien mal, porque mira nomás cómo te pusieron. Y entonces eso desarrolla muchas veces en nosotros una mentalidad de un Dios que castiga, una mentalidad de un Dios que condena, una mentalidad de un Dios que mata, porque además, gracias a nuestra ignorancia, solemos decir que todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Y entonces, si estamos como creyentes orando porque alguien sane y murió, ¿qué concluimos? Fue la voluntad de Dios. Si alguien que amamos se enferma, ¿qué concluimos? Fue la voluntad de Dios. Si un negocio quiebra, ¿qué concluimos? Fue la voluntad de Dios. Porque además, en la ignorancia que solemos tener, porque aplicamos por tradición,
aquello que pasó de boca en boca. Yo recuerdo que en esta temporada, el jueves, nos llevaban a visitar 7 diferentes iglesias. Y yo le decía a mi papá, ¿por qué venimos a 7 diferentes lugares? Porque así se usa. Papá, ¿por qué no comemos carne los viernes? Porque así se usa. Y yo no me sentía muy cómoda haciendo lo que otros hacían solo porque alguien dijo. Yo anhelaba una explicación que, por cierto, no tenía. Así se acostumbra, así nos enseñaron, así es. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué nos tiznaban la frente el miércoles llamado de ceniza? Y acudíamos a algo sin conocimiento, claro, con el deseo sincero de encontrar a Dios. Mis amados, cualquier religión se traduce como el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. Pero la dinámica del Padre fue la labor que realizó el Padre por alcanzarnos a cada uno de nosotros. Y vamos a ir a un entendimiento de por qué Cristo, en esos porqués, que no se nos quede solamente porque así es, porque así se usa. En realidad, ni siquiera es hoy. Ni siquiera hoy estamos a 17. No es que el 17 de abril murió Cristo, no. Este día la iglesia tradicional acostumbró, y en este año cayó, en otros años cae en marzo, y según como ellos eligen, porque en realidad no es el día preciso que sucedió. Pero podemos utilizar esta celebración para aprender, para tener un conocimiento pleno. Y vamos a explicar por qué Cristo tuvo que morir en la cruz de manera bien rápida para irnos a lo que Él logró muriendo en la cruz, que es en lo que quiero invertir el mayor tiempo. Génesis 1:26. Vamos conociendo el corazón de amor de papá. Vamos conociendo su proyecto. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué habló en plural? ¿Por qué no dijo haré? ¿Por qué dijo hagamos? Habló en plural porque se está representando al Padre, al Hijo y al Espíritu. Hagamos. Y en el Génesis 1:27, por favor, dice que el proyecto del Padre iba a ser que ese hombre fuera Señor de todo lo que Él había creado y que tenía que fructificar, que multiplicar, tenía que llenar la tierra. Y ese proyecto divino de Dios, ese hombre tenía también que señorear la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra la creaba Dios para que los hombres ejercieran gobierno en ella. ¿Quiénes tenían que ejercer dominio en la tierra? Los hombres. Y entonces Dios lleva a cabo su creación, haciéndolos como Él es, dándoles, fíjate bien lo que les dio, imagen y semejanza. ¿Qué les dio? Imagen y semejanza. Ahora, les habla en Génesis 2:15. Él ha llenado la tierra para el hombre. Desde el 2:15 dice que Dios plantó, Génesis 2:15, por favor, dice que Dios plantó un huerto allí en un lugar llamado Edén, ¿ok? Y en ese huerto dice la palabra que Él puso al hombre que había creado. Antes de poner al hombre, Dios ya había preparado todo el ambiente para recibir a ese hombre y lo pone en ese huerto. Y le da 2 responsabilidades: que lo trabaje labrando y que lo guarde, que lo cuide, que haya un cerco de protección en ese lugar, ¿ok? Esas 2 recomendaciones le da. Pero enseguida, en el texto 16, le va diciendo que de todos los árboles que están en el huerto Él puede comer, pero que del árbol
de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no coma, porque el día que se le ocurra comer, de ese fruto, le dice, ciertamente morirás. ¿Cuándo iba a morir el hombre? ¿Me consiguen por favor la manzana? ¿Cuándo iba a morir? En el instante que él comiera de ese fruto, iba a morir. ¿Y qué crees que pasó? El hombre, teniendo toda esa diversidad de de árboles, toma la decisión de comer del fruto del árbol que Dios le dijo, no comerás de él. Gracias. Y Dios le había dicho, el día que tú comas de ese fruto, la traducción correcta dice, muriendo morirás. ¿Qué le pasó al hombre de manera automática, instantánea? ¿Qué le pasa al Adán del Edén en ese instante? Adán muere espiritualmente. ¿Y qué significa morir espiritualmente? Ese término, ¿qué quiere decir? ¿Qué le pasó al hombre? Porque cuando sigues leyendo Génesis, llegas al punto que te dice, y vivió Adán 930 años. Y si uno leyera ligeramente, uno diría, a ver, entonces Dios dijo mentiras. Porque Dios dijo que el día que él comiera se iba a morir. Pero el bendito murió 930 años después. Casi un milenio después. ¿Entonces Dios mintió? No. La muerte que le describió al hombre iba a ser en su espíritu. Porque somos seres formados por tres partes. ¿Cuáles son? Espíritu, alma y cuerpo. Y la parte que murió del hombre, pásenme por favor la figurita. Mis chicas, las necesito acá arriba, por favor. Somos seres formados, me pasas el cerebro, por favor, y la cara de Jesús. Somos seres formados por tres partes. Todos tenemos un cuerpo, este estuche que papá nos regaló. Tenemos un alma, en donde están nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, recuerdos, y tenemos un espíritu. Ahora, el día que el hombre decide comer, esa parte de su espíritu, que es nuestra esencia misma, se murió. ¿Qué significa eso? ¿Qué le pasó realmente? Porque el hombre no dejó de tener existencia. Es que el término morirse significa se separó de Dios. Dios le había dado su imagen, su semejanza. El proyecto era que el hombre comiera de otro árbol importante plantado allí en el huerto, el árbol de vida. Y a través de que el hombre decidiera comer de ese árbol de vida, ese hombre iba a lograr tener la naturaleza divina de Dios, ser como Dios. Pero el hombre tomó otra decisión y en el instante mismo pásame la máscara del diablo, por favor, pasó de tener la imagen y semejanza, la naturaleza la iba a adquirir, pero pasó de su imagen a la imagen del que se opone a Dios. Y entonces, al tomar la decisión, Dios estableció que el hombre iba a elegir la muerte. La muerte no fue creada por Dios para el hombre. Dios es un ser eterno y cuando hace al hombre a su imagen y semejanza, lo hace con eternidad. Y el ámbito de Dios no estaba asociado a la muerte. De hecho, la muerte es la ausencia de la vida que Él es. Pero el hombre elige entrar en otro estado en donde cuando Dios advierte, y cuando advierte no es que no sabía, Dios sabía previamente lo que el hombre iba a hacer. Pero cuando llega a Edén y el hombre comió de ese fruto, dice que automáticamente se vio desnudo, se avergonzó, le dio miedo. Ya esa comunión que tenía con el Padre se había perdido, porque ahora lo que sentía era temor, vergüenza, preocupación.
Así como tu chiquito cuando le dices, mijito, hice pastelito de chocolate, no me lo vaya a agarrar. Y lo dejas en la mesa de la cocina y lo pones ahí delicioso, adornadito, exquisito y oloroso. Y empieza el niño y se acerca y ve si nadie lo ve y empieza a tomarle de abajito y al rato ya le hizo un surco. Y se embarró la boca de betún y tú entras y ¿qué hace el niño? Pásale, mami, toma pastel, ¿verdad que no? ¡Ah! Y se esconde, porque ahora tiene miedo. ¡Ay, qué me va a hacer! Me dijo que no me lo comiera. Así le pasó al hombre. ¿Ahora qué va a pasar? Él me dijo que no me lo comiera y lo comí. Y Dios le dice, ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? Porque ahora ese hombre había oído otra voz que no era la de Dios. ¿Cómo fue que el hombre decide comer del fruto? Porque dice que la serpiente le dijo, ¿te has dado cuenta del árbol que está allí? ¿Has visto sus frutos? ¡Qué deliciosos! Y eso se lo dice a la mujer. Y la mujer ve ese fruto como algo codicioso, como algo bueno para alcanzarlo, comerlo, y luego se lo da a su marido. El ataque fue a ella y eso fue una estrategia para hacerlos caer a ambos. Y entonces entra a escena todo un ámbito de muerte. Tenemos por ahí, por favor, el tiro al blanco, al cual se le llamó la consecuencia del pecado. Pecado se traduce como errar en el blanco y fue la desobediencia del hombre, porque ¿qué le había dicho Dios? Mijito, no coma de ese árbol. Y entonces, Dios es muy claro, a veces creemos que Dios nos puso la muerte en escena. No, la muerte apareció por causa del hombre. La muerte fue una elección del hombre. En Génesis 3:16 le dice, la tierra fue maldita por tu causa. Y ahora esa tierra que yo hice para que te sirviera, para que produjera para ti, te va a dar espinos. Te va a dar sequedad, va a estar estéril. Vas a comer de ella con dolor. Y entonces empieza a correr a lo largo de la historia toda una consecuencia que trae consigo en automático la muerte. Si ahorita vamos a un hospital, todos esos chiquitines que se ven tan lindos, tan inocentitos, ya traen una naturaleza de muerte y también de pecado. ¿Cuál es la razón por la cual Cristo tiene que hacerse hombre y venir a escena? Porque Dios le había entregado la tierra a los hombres. Y para presentarse y realizar una labor en la tierra, tenía que venir en la condición de hombre. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Más, gracias. Aquí, ahí déjalo. Gracias. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra pecado se interpreta como errar en el blanco, como que estás a punto siempre de llegar y hay un error, y hay un error, y hay un error. Y todo eso viene a establecer el que el corazón del Padre sea cambiar esa condición. Ahora, ¿cómo se iba a cambiar? Tenía que haber muerte para pagar el pecado. Por eso aparece Cristo en escena. En el tiempo establecido por el Padre, dice en Gálatas 4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para presentarse en la tierra. Isaías nos habla acerca de lo que Cristo hace. Y entonces quiero llevarte a este entendimiento de cómo es o por qué es que Cristo tiene que venir. Jesús es el Hijo eterno.
Antes de ocupar un cuerpo físico, Él ya era Dios. Él no vino a manifestarnos solamente de una manera ajena el pensamiento del Padre. Cristo es Dios mismo. Así lo dice Juan 1:1. En el principio. Juan 1:1, por favor. El verbo era con Dios, el verbo es Cristo, y el verbo era Dios. ¿Ok? Jesús es Dios mismo. En el verso 14 de Juan 1, unos versículos abajo, dice, y el verbo y el Hijo se hizo carne. Quiere decir que el Hijo, siendo Dios, tomó una naturaleza humana, con todos los atributos de la naturaleza humana. Es decir, cuando viene y ocupa un cuerpo físico, aunque es Dios, se despoja momentáneamente de sus atributos ovni. ¿Cuáles son esos, Paz? Ay, qué bueno que estás interesado. Los atributos ovni son omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede, y omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él está en todas partes. Y para muestra, si Jesús estaba en Galilea, no podía estar al mismo tiempo en Betania. Ay, pastora, pero él caminó sobre las aguas. Sí, pero no lo hizo en la condición de hombre como cualquiera de los demás. Es que dice que el Espíritu vino sobre él y entonces, bajo la operación del Espíritu, es que él pudo caminar sobre las aguas. De hecho, multiplicó los peces y los panes. De hecho, resucitó, por ejemplo, a la hija de Jairo y, por ejemplo, al hijo de la viuda de Naín. Y eso no lo hizo porque era un hombre, tampoco lo hizo porque era Dios. Lo hizo porque el Espíritu del Señor vino sobre él para llevar a cabo la operación. Como sucedió en algún tiempo con David, que fue usado por Dios, o con Moisés, que fue usado por Dios, o con José, que fue usado por Dios. Y él viene a la tierra siendo un hijo eterno y se hace hombre. Ahora, debemos comprender que el Hijo es la expresión plena de la mente del Padre. Es por eso que Romanos 11:33 dice que todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Eso viene en Romanos capítulo 11, verso 36, ¿ok? Ahora, a lo largo de la historia de la humanidad, a manera de tipo, de figura, de símbolo, Cristo se manifestó en escena. Por ejemplo, ¿se acuerdan que algunos personajes en toda la narración de la Biblia se les presentó el ángel del Señor? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, ese ángel del Señor es una tipología de Cristo. Y fue su manera de conectar con el hombre a lo largo de la historia, hasta que llegó, como te decía, el tiempo señalado por el Padre. Colosenses 1:15, por favor. Esta manifestación de Jesús, ¿cómo es en la tierra? Bueno, Él vino a ser la imagen visible del Dios invisible. Ahí en Colosenses 1:15 nos lo dice, Él es el primogénito. ¿Ese término qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Qué es ser primogénito? El primero entre muchos. Él es el primogénito de toda la creación. Por Él Dios hizo el universo. Y fíjate cómo cambian los términos,
Porque aquí Dios utiliza el término primogénito, que significa el primero de muchos. Pero por algún tiempo Jesús había sido el unigénito del Padre. ¿Qué significa ese término del unigénito? El único hijo. ¿Por qué hay ese cambio de unigénito a primogénito? Muy sencillo. Porque en el corazón de papá no estaba solamente tener un hijo, sino muchos hijos que representaran en la tierra exactamente lo que Cristo vino a hacer, ser la imagen visible del Dios invisible. Ese ha sido el corazón de papá. Jesús vino a manifestar al Padre, nosotros estamos como hijos de Dios para manifestar al Hijo, que a su vez manifestó al Padre. Esa es la historia. Ese es el asunto con Dios. Por eso es que Jesús vino a una existencia en un cuerpo físico y lleva a cabo ese sacrificio del Cristo crucificado, al cual le cuelgan una corona de espinas. Y fíjate bien, esa corona de espinas se convierte en una corona de gloria. ¿Por qué? Porque Dios lo exalta y lo pone sobre todo y sobre todos. Dice Filipenses que por su obediencia Dios lo exaltó a la posición más alta y lo puso por sobre todas las cosas. Incluso menciona, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios y Padre. Amén, amén y amén. Eso es lo que Él establece. Y entonces, a través de esa muerte, a través de esa resurrección, es lo que Él consigue. Te decía que si la paga del pecado era la muerte, alguien tenía que morir para pagar esa deuda. Pero ningún hombre normal podía morir para pagar la deuda del pecado, porque todos los seres humanos que nacían con naturaleza pecaminosa. Y no se podía utilizar el mismo material de pecado para terminar o saldar la deuda por el pecado. Por eso, la aparición en cuerpo de Jesús no fue de manera natural. No fue el óvulo de María utilizado para manifestar al Hijo. María lo que recibe es una inseminación. Se pone en su cuerpo, se deposita en su sistema reproductor la concepción que realizaron el Padre y el Espíritu. Entonces nace un ser que no tiene naturaleza de pecado, un ser que no tiene por qué morir porque no hay pecado en él, y el único ser en la tierra que puede poner todo en el orden de Dios como al principio, porque no hay pecado en él. Decía el video, lo están crucificando y yo debería de estar allí, y Él ha tomado mi lugar siendo inocente. ¿Sí? Así fue. Siendo inocente, Él decide tomar nuestro lugar. Y como tenemos un Dios de orden, papá no podía violar la voluntad de su hijo, porque el hijo en el ámbito de hombre tenía el derecho de decidir, la libre voluntad. Y cuando están en el monte del Getsemaní, Jesús va con sus discípulos, les dice: muchachos, vamos a orar, necesito más que nunca que me apoyen en oración. Y él se va a un ladito a orar y le dice a su padre, porque ve lo que viene, ve que va a ser sacrificado. Y le dice: papá, si fuera posible pasar sin que yo tenga que morir. Y vuelve a ver a sus compañeros y se están durmiendo. Muchachos, necesito que me apoyen en oración. Y vuelve a decirle al padre cuando se va a orar: papá, si fuera posible que eso no venga sobre mí.
Y por tercera vez le vuelve a decir, no quisiera beber de esa copa. ¡Ay! No quisiera. Pero ¿qué crees que sucede? ¿Qué crees que pasa? Que en la tercera ocasión gracias, mijita, gracias por cuidarme. En la tercera ocasión que esto se manifiesta, Jesús toma una decisión y dice, papá, no estoy en la tierra para hacer mi deseo, mi voluntad, sino la tuya. Y entonces, en ese momento, vienen los principales sacerdotes a prenderle, vienen a llevarlo allí a un proceso muy injusto, legal, y entonces se decide por los principales sacerdotes de su propia nación, deciden su muerte. Y esto es algo muy tremendo. ¿Por qué? Porque, mis amados, un pueblo judío que fue escogido por Dios como su nación santa, lo tuvo en vivo y a todo color y no pudo percibir que Él, el Cristo, el Mesías esperado, estaba frente a ellos. Para ellos se les hizo una locura, una herejía, algo digno de muerte, que se hubiera presentado delante de ellos un hombre que ostentaba ser el Hijo de Dios. ¿Y sabes por qué no pudieron ver al Rey de Gloria? Porque para ellos era Chucho, el hijo de Pepe y Mary. ¿Cómo no sale el Jesucito con el que Pablito jugó a las canicas allí en el patio, con que ahora Él es el Hijo de Dios? Eso es una locura, eso es una herejía. Además, algo característico a lo largo de la historia respecto a la relación del hombre y Dios. Para el hombre, Dios siempre había sido el Señor. Nunca se le había considerado como un papá. Y entra alguien a la escena que nos viene a mostrar a Dios como un padre. Y podemos recordar o conocer que en uno de los momentos que está por allí con sus discípulos, uno de ellos le dice, muéstranos al Padre. Y de pronto Jesús así todo con cara de hello, ¿dónde está mi pollo? De excuse me, ¿qué te qué? Muéstranos al Padre. Me lo puedo imaginar queriendo darle el pollazo al que preguntó. Muéstranos al Padre, o sea, hello, tanto tiempo que llevo con ustedes y me salen con eso. ¿Por qué? Porque les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Por qué? Porque mi Padre y yo somos uno. Mi Padre y yo somos uno. No, hombre, pues peor se contrariaban todos. O sea, le llama Padre. Se hace igual al Padre. Y mis amados, todo su cajoncito teológico, todo su conocimiento que habían tenido por siglos, les encajonó y no les permitió ver al Rey de Gloria. Ahora, esto es importante por aquellos de Israel. No, aquí ninguno de nosotros somos judíos. Es importante por ti y por mí. Porque para muchos de nosotros nuestro encajonamiento, nuestros argumentos, nuestra ideología nos han también impedido ver al Rey de Gloria. Él dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso derriba el argumento de que todos los caminos nos llevan a Dios. No, él dijo cómo llegamos a Él. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces había una forma de experimentar ¿qué? El fruto de su resurrección. ¿Y cuál es ese? Bueno, voy a mencionarte algo que es muy importante.
como Jesús no tiene naturaleza de pecado, entonces a él nadie le puede quitar la vida. En Juan capítulo 8 dice que todos estaban preparados para apedrearlo y dice que él pasó por en medio de ellos y ni siquiera le vieron. Ni siquiera lo vieron. Ahora, te estarás preguntando para este momento, ¿cómo que no podía morir? Si lo mataron todititito ahí en la cruz, ahí lo vimos clavado. Bueno, es que para que se llevara a cabo la voluntad de Dios, lo que tuvo que pasar fue que espérense que ya me distraje con Job. Lo que tuvo que pasar fue que él entregó su vida. Juan 10:18, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la entrego. ¿Qué está diciendo? Nadie tiene el derecho a matarme, no podrían hacerlo, es ilegal. En mí no opera ni el pecado ni la muerte. Yo no tengo naturaleza caída. En mí no se enseñorea la muerte. Y entonces, él dice algo, él toma una decisión, yo mismo la entrego. Pero, así como la entrego, tengo el poder de volverla a tomar. Y entonces viene su crucifixión, viene toda esa tortura sangrienta tan terrible, tan violenta. Los escritos y la ciencia dicen que no hay dolor humano más grande que ser horadado, que significa, hay quien presume que no fue aquí, sino aquí de donde le clavaron, y dicen que es un dolor insoportable, pero su dolor físico no se compara con el dolor que él sintió en su espíritu. ¿Por qué? Porque, mis amados, el Padre y el Hijo son uno. Cuando Jesús está en esa cruz, cuando él está muriendo, cuando él antes de morir exclama, Señor, ni siquiera les tomes en cuenta a estos lo que han hecho. No saben, no entienden, no conocen. Su pensamiento está velado. En esa cruz, Jesús tomó tu lugar y el mío, porque teniendo 100% la naturaleza de Dios, 100% la naturaleza de Dios, en el momento que decide tomar tu pecado y el mío, le pasa lo mismo que le pasó a Adán. El Hijo toma otra naturaleza. No sé si todos lo sepan, pero cuando se hace la narración de su muerte, se dice que Dios puso tinieblas por escondedero. ¿Cómo se tradujo eso en nuestro lenguaje que se entienda? Hubo un eclipse. ¿Se recuerdan que nos ha tocado vivir que estamos en pleno día, con plena luz del sol, y cuando hay un eclipse de este tipo, se nos hace de noche en pleno día? Eso sucedió el día que él murió, porque papá no quiso ver en lo que el Hijo se había convertido. ¿En qué se convirtió? En una naturaleza opuesta al Padre, porque llevó todo el pecado de la humanidad. Él no pecó, él llevó tu pecado. Él tomó la idolatría, él tomó el asesinato, él tomó el fraude, él tomó el robo, él tomó la enfermedad, él tomó la muerte, él tomó el alcoholismo, la drogadicción, los infartos, el SIDA, el cáncer. Él tomó toda clase de mal, toda clase de mal. Él tomó las murmuraciones, los pleitos, las contiendas, la hechicería, todo lo que viene allí descrito, los celos, los vicios, la infidelidad, la hipocresía, la pobreza. Él la cargó en él mismo, vino a él. Él se hizo enfermedad para que tú fueras hecho salud. Pobreza para enriquecerte, esclavo para hacerte libre. Y papá no quiso ni ver en lo que él se había convertido,
Pero dice que en cierto momento, imagínate tú que había un velo, él muere, le entrega el espíritu, él le dice: papá, en tus manos dejo mi espíritu. Y hay una declaración que hace cuando está a punto de morir. Teleos. ¿Qué significa eso? Consumado es. Que quería decir, ya todo está cumplido. En ese instante que él está en el madero, que se hizo de noche, que tomó esta condición, en ese mismo instante sucede algo en el templo físico que los judíos tenían. Ese templo tenía un velo y dice que el velo se rasgó. ¿Qué significaba que el velo se rasgaba? Mis amados, se estaba rasgando la carne de Cristo. ¿Para qué? Para quitar la separación que Adán en Edén había producido entre Dios y los hombres. Y para así reconciliar al hombre con Dios. Eso que hizo él realmente es tremendo. Quitó el velo de separación. Vamos a ir primero a Hebreos 12:2. Permíteme tantito. Dame un segundito, déjame. Quiero mostrarte el texto que dice, es Hebreos 2:14, por favor. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre, de tener un cuerpo humano físico, 100% hombre, aunque a la vez 100% Dios. Dice, y ahí nos narra para qué. Para destruir por medio de su muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era? Al diablo. ¿Para qué? ¿Qué hizo con el diablo? Allí dice, para destruir. Todo imperio tiene un rey. ¿Quién era el rey del imperio de la muerte? ¿Y qué dice que hizo la muerte de Jesús? Destruyó el imperio del diablo. Si tú me estás comprendiendo lo que estoy diciendo, yo te preguntaría, mis amados, mimis, ante la destrucción de ese imperio de muerte, el diablo sigue teniendo un imperio y sigue teniendo poder. ¿Lo tiene o no? Ay, pero ¿qué tal nos traía? Es que el diablo anda enojado, pastora, hizo de las suyas. Y a mí qué me importa que esté enojado, puede estar como le dé la gana. Es que él fue destruido. Él no va a ser juzgado por Cristo en su segunda venida. No. Él ya fue destruido. Entonces, ¿por qué le seguimos atribuyendo al diablo todo lo que pasa? Porque está bien cómodo encontrar un responsable, ¿verdad? Está bien cómodo decir fue el diablo, en lugar de decir fui yo. Fue por el cuerpo, alma y espíritu. El diablo fue destruido en esa cruz. Con lo que hizo Jesús, los demonios estaban, ¡yeah! Hemos vencido, así pudimos matar a ese que se decía, porque ellos sí sabían que él era el Rey de Gloria.
Ellos sí decían: Jesús, espérate, no ha llegado nuestro tiempo, aguanta, no nos hagas daño. Y decían: ay, el Hijo de Dios, el Hijo. Qué curioso que Satanás sí advirtió quién era el Hijo de Dios y que Él era Dios, y los sacerdotes israelitas no. Y cuando está Él en la cruz dice: vencimos, pudimos con el Hijo de Dios. ¡Yay! Porque no se han dado cuenta lo que ha pasado. Lo que realmente Jesús consiguió viene en Colosenses 2:13. Eso es tremendo lo que Él consiguió. Y mis amados, fluyamos en entendimiento para no seguir dándole al diablo un poder que ya no tiene. Si algo está perturbando tu vida, no es el diablo, eres tú el responsable. Y nadie dijo amén. Porque es cómodo hacer responsable a otros. Es que mi papá, es que cuando yo era chiquito, es que a mí nunca nadie me abrazó, es que a mí nunca nadie me dio. Dice: y a ustedes que estaban muertos, todos sin Cristo estábamos muertos en pecados y estábamos fluyendo en puras cosas malas de la carne. No pecabas porque querías, pecabas porque tenías la naturaleza pecaminosa. ¿O cuándo te costó trabajo chismear? Ay, qué esfuerzo me da decir una mentira. No se me da. Ajá. Pues qué bien lo disimula, ¿eh? Ay, había unas que, ay, ya que amanezca para ir a contar el chisme a la comadre chona. Se le daba re bien. Se nos daba todo eso que viene allí. ¿Cuántas veces no te presentaste en un lugar para que me lea la mano y me diga lo que ha de venir? ¿O te fuiste a dar una limpia que más bien te dejó sucio? Por ignorancia. Pero allí dice que aun que estábamos muertos en esos pecados, en esos delitos, Él nos dio vida con Cristo. Y juntamente con Él nos perdonó. ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Te perdonaron eternamente todos tus pecados. Por eso ya no venimos al frente. Por eso esto es un escenario, como pueden ver, lo uso como tal. Por eso no venimos al altar. Por eso no venimos a pedirle perdón a papá por los pecados. ¿Por qué? ¿Qué baquetones somos que no nos importa andar pecando? No, es que entendemos que nos lo perdonó todo. Y esto es como ir a un restaurante, que estés sentado ahí, te encuentras, comes y todo, saludaste a un conocido y cuando pides tu cuenta te dicen: no, el señor que saludó pagó su cuenta. 2 que 3 dijeron amén, o sea, reciben. Otro dice: no, óigame, no me perdona, pero no, mi cuenta nadie la puede pagar. A mí usted me dice cuánto se debe, que yo aquí le doy. ¿Cuántos harían eso? Estoy viendo y digo, porque a lo mejor sí nos sale alguno. Me lo echan ahorita mismo para agarrarlo con la unción. ¿Verdad que no? Bueno, cuando estamos constantemente diciéndole a Dios: ay, Señor, perdóname, ay, Señor, perdóname, estamos dando por hecho que no nos perdonó. Estamos queriendo pagar la cuenta nuevamente, pero no se acaba ahí. Dice que ya nos perdonó. ¿Cuántos pecaditos? Todos, pero no es lo único. El que sigue, por favor, que viene lo más chévere de todo esto. Espérense que Paul se fue al Oxxo. Mi hijito, con algo tengo que bromear mientras la bendita computadora quiere dar. Anulando. ¿Qué significa anular? Había un acta que nos era contraria, la anuló. ¿Qué pasa cuando un papelito legal lo rompes? Ya valió. Ya no sirve. ¿Okay? Dice que es acta que nos era contraria. La quitó del medio y que vino. Ay, Padre, hasta la corona le dio miedo. La clavó en la cruz. Pero allí no acaba. Luego habla de, mijito,
¿De una vez me da, por favor, ya que anda por allí? Gracias, mijo. Y luego dice, el otro texto, mijo. Ese es el que... ¿Por qué? Y despojando. Por supuesto que sí había un imperio de muerte. Pero dice que y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió como públicamente. Hubo un desfile triunfal de Cristo. Tararara, tará, tararara, tararara, ta, 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 ta. Vino exhibiendo al diablo, a la muerte, al pecado y a la maldición. Los exhibió como ¿qué? Como vencidos. Mijita, tenemos la espada por allí, córrale para antier. Como vencidos. ¿Por qué nuestra espada en conquista está hacia abajo? Porque vencimos. Vencimos. Él venía con su espada boca abajo diciendo, vencí. Lo que te estorbaba lo quité. Y entonces explíqueme cómo le hizo para volver a poner, y ni siquiera en el trono de allá, ¿cómo le hicimos? Si él hace su desfile triunfal, Cristo diciendo, ven sí, ¿en dónde benditos de mi Padre? Tú decides, no, espérame, no, pues como que lo venció. Hay un tiempo para eso, todavía no. ¿Me hace favor de dejarlo? Todavía no es su momento. ¿Me lo deja, por favor? ¿Me lo deja en el trono? ¿Por qué no lo puse allá? No, porque los hijos, cuando recibimos a Cristo, somos trasladados del imperio de la muerte al reino del amado Hijo de Dios. Trasladados. Entonces, claro, nos sentimos que ya no estamos en la muerte, pero entonces nos quisimos traer un souvenir. Es que nos sentíamos un poco acá solitillos. Así queremos vivir en el imperio de la vida y en el imperio de Cristo y en el reino de los cielos. Es que el Señor sí vino, sí, pero hay que entender que el poder del diablo es el que nos está, ¿verdad?, todo el tiempo molestando y es el que está por allí atormentándonos, y es que, como anda enojado, nos anda poniendo zancadilla todo el tiempo. Y hay que entender que, bueno, hasta que Cristo no venga otra vez y lo ponga en su lugar y le quite todo el poder, nosotros tenemos que estar combatiendo, aunque Él sea un dolor de cabeza. Pero hay que aguantar hasta que Él vuelva. Porque benditos de mi Padre, no entendimos que Él lo venció ya. Lo venció ya. Las cosas no son futuras, son pasadas para ti, para mí. Pero ¿qué tal cuando oramos y le decimos, Señor, si tú quisieras? Y me puedo imaginar a dos diciendo, mi hijita, ya quise. Voltea allá. 2022 años atrás no es tiempo suficiente para ti. Porque un hijo de Dios no puede mirar hacia el futuro, tiene que mirar a su pasado. Y tu pasado no es cuando tuviste hijos fuera del matrimonio, o cuando fuiste infiel, o cuando te drogabas. No, ese no es tu pasado. Tu pasado es esto. Lo que Él logró en la cruz para ti y para mí. Y nos vamos a lo que Él logró en esa cruz. ¿Ok? Quiero compartirte. Juan. Vamos a empezar por allí. Juan dijo, no amen al mundo, en primera de Juan 2:15. Y cuando Él dijo no amen al mundo, no se refería, ya estoy cerrando, no se refería, bueno, esta idea. Cuando Él dijo no amen al mundo, no se refería a la tierra, sino al sistema que operaba allí en ese mundo, ¿ok? A un sistema que era ajeno, opuesto a Dios. Porque Él mismo declara en el verso 16, de tal manera amó, a ver, ponme el 16, no, es Juan 3:16, por favor.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿más que? No, Juan 3:16, por favor, no primera de Juan, sino Juan. Ese está muy bueno, gracias por la aportación, sí hemos conocido su amor, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree que no se pierda y tenga vida eterna, ¿ok? Entonces, esto nos lleva a una activación, mis amados. Dios amó al mundo, tú y yo debemos amar al mundo. Y para muchos lo hace como, ¡oh! ¡Blasfemia! Claro, porque se nos enseñó a no asociarnos con el mundo. Y eso nos llevó a un estado de inactividad muy, pero muy lastimoso. Ahora fíjate bien, Isaías tuvo una visión celestial. Él vio querubines que decían en Isaías 6:3, Santo, santo, santo es el Señor. Llena está toda la tierra de su gloria. Por favor, mijito, Isaías 6:3. No, bueno, el Paul se anda inspirando por su propia cuenta. Yo creo que quiere predicar y está queriendo decirme, ahí está, Santo, Santo, Señor de los ejércitos. ¿Y cómo dice que está toda la tierra? ¿Y sabes qué interpretamos los hijos entendidos? Que eso no ha sucedido aún. Podemos entender que bajo el pacto que nos gobierna, la tierra ya no está llena de pecado, sino de la gracia que sobreabundó y aniquiló el pecado. Pero veíamos que sí, la tierra va a estar llena de su gloria cuando Cristo vuelva. En ese momento sí, porque Él es el Rey de gloria. Mis amados, Jesús le dijo a Nicodemo, y por más que trato de ser muy reducida, es que cómo le hago sin llevarte de la mano en todo esto para el entendimiento pleno. Un día se le acercó un hombre muy conocedor de la ley y de todas las costumbres judías, y le dijo a Jesús que él sabía que él venía de Dios, porque nadie podía hacer las cosas que él hacía, a menos que Dios estuviera con él. Y entonces Jesús le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El Nico lo toma de manera textual y dice, bueno, yo me imagino al Nico un hombre adulto mayor, me lo imagino alto, robusto y diciendo, ¿cómo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer? Porque su mente estrecha y llena de legalismo y de religiosidad no le permitía entender lo que Jesús estaba diciendo. Mis amados, Jesús murió no solamente para darnos salvación, eso fue el medio. Pero ¿cuál es el objetivo, el fin? Que tú y yo, por medio del nuevo nacimiento, tuviéramos derecho a su naturaleza divina que vino a poner en nosotros. Porque, ¿perdón? Claro, porque el día que Él murió, inaugura, establece, pone en plenitud, en escena, el reino de los cielos. Y le está diciendo al Nico, mijo, necesitas nacer de nuevo, porque nadie puede ver el reino de los cielos a menos que haya nacido de nuevo. No puedes verlo, no puedes percibir, no puedes entrar, no puedes entender a menos que hayas nacido de nuevo. Entonces, mis amados, ¿qué nos deja el fruto de la crucifixión?
Vamos a comenzar por su muerte, sepultura, resurrección, ascensión. ¿Qué nos deja como fruto? Bueno, nos deja el derecho de ser participantes de esa naturaleza divina. Te decía que ahora ya no abunda el pecado, sino la gracia, Romanos 5:20. Vámonos rapidito, por favor, para poder terminar lo más pronto. Romanos 5:20, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y nos llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna, y por medio de nuestro Señor Jesucristo esto sucede. No era para que te hubieras desgreñado, hubieras caído desmayado. Ya iba yo en el 21, mijito. Ahora, déjate de ahí, vámonos. Ay, la tierra, mis amados, no está llena de oscuridad, sino de luz, que va en aumento en los hijos de Dios. Isaías 61 dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor resplandece sobre ti. Entonces la tierra no está llena de oscuridad, sino de luz, porque está llena de hijos de luz. Hemos llegado a decir, y me incluyo, que la guerra está llena de ignorancia, pero eso es una mentira. La tierra ha sido llena, según Habacuc 2:14, dice, así como las aguas llenan el mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Isaías 11:9 también dice lo mismo. Entonces, la tierra ya no está llena de ignorancia en un ámbito legal, sino de conocimiento, gracias al cual podemos tener entendimiento de esto. Ahora, la tierra tampoco está llena de pobreza, para los que le deben a Liverpool, a Coppel, a Sanborns, a qué sé yo qué le debas. Ahí andas diciéndole al chamaco, ahí toca el señor, el de Coppel para cobrar. ¿Se encuentra aquí la señora Ludovica? Y ahí estás, dile que me morí. Igual que Cristo. ¿Cuándo vuelve? No vuelve. Y andas haciendo que el chamaco mienta, porque te sientes en deuda, porque te sientes lleno de pobreza, limitado, necesitado de todo. Pero tu vida ya no está en la pobreza, sino en la riqueza divina que trajo Cristo. Efesios 1:13 dice, en Él, ustedes, los que escucharon la palabra de verdad, la buena noticia de salvación, y era la presencia de Cristo en la tierra, y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo. Ese Espíritu es el anticipo de su herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para Él, para alabanza de su gloria. Eres una nación santa, un real sacerdote, un pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes y no para andar anunciando tus necesidades, por Dios. Ya se me está quedando afónico de tanto. Ya estoy terminando. La tierra, mis amados, no está llena de maldad. Ay, pastora, pero ya que no está viendo que se están dando hasta con el molcajete. Mis amados, la tierra ya fue llena por Cristo de justicia. Segunda de Corintios 5:21. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que nosotros así participáramos en Él de la justicia y perfección de Dios. Él nos declaró como si nunca hubiéramos pecado. Justos,
en una condición de inocencia, en un juicio que Él estableció a favor nuestro. La tierra no está llena de violencia, como hemos supuesto, sino de la paz que dejó Cristo. Juan 14, 27, Él dijo, les doy la paz, pero no, Juan 14, 27, pero no una paz como la que se desea en el mundo. Lo que les doy es mi propia paz. No se preocupen ni tengan miedo por lo que va a pasar pronto. Y para pronto empiezas a pensar, ¿qué? ¿El fin del mundo? La tercera guerra mundial y nos fuimos y se acaba todo. ¿Qué a ti? En Cristo nunca hay pérdida. En Cristo nunca hay pérdida. En Cristo nunca hay pérdida. Solo ganancia. Este mundo no se va a acabar, pero vayámonos al extremo más terrible. Si se acabara en este mismo instante, que a ti y que a mí. Si ya vivimos en su presencia eterna. La tierra, mis amados, no está llena de odio, aunque vemos tantas manifestaciones de odio que nos llevan a guerras. La tierra está llena del amor de Dios. Ya leímos el pasaje de Juan de la manera que Dios amó al mundo y Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. En consecuencia, y para cerrar, somos llamados para reconciliar al mundo con Dios. Y eso no lo vamos a lograr encerrados entre cuatro paredes en un auditorio, mis amados, pensando que no nos corresponde hacer presencia en el mundo por sus sistemas que no se asocian con Dios. Mis amados, es tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque la tierra espera, ansiosa, impaciente, a ver a qué hora se van a manifestar esos reyes de gloria. Lo que Cristo vino a traer con Él fue el reino de los cielos. Y mis amados, eso habla de una herencia, su reino. Su reino. Que las obras de la carne, que son pleitos, contiendas, disensiones, griterías, borracheras, maldiciones, etcétera, 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 no nos limiten de disfrutar de su reino y sobre todo de manifestar a la tierra esa iglesia pujante, esa iglesia poderosa, gobernante, reinante, que está llena del amor, que está llena de la gracia de Dios, que ha sido puesta en la tierra para trastornar al mundo entero en todas sus esferas. Aquí están los hijos de Dios que se están desarrollando con gloria y poder. ¿Para qué? Para poder introducirse, infiltrarse en el ámbito político, en el ámbito de las artes, del deporte, de la ciencia, en el ámbito de la educación, en todos los ámbitos de la tierra. ¿Para qué? Precisamente, mis amados, para que la tierra a partir de ahora pueda ser llena de su gloria y de su conocimiento por medio de nosotros. Que la tierra al vernos diga, he aquí a Cristo, porque tal como Él somos nosotros aquí en el mundo. Así que, mis amados, fui lo más rápido que pude, traía como 7,500 palabras aquí, pero bueno, papá dejó una obra consumada, completa y perfecta. Cada vez que pases por una necesidad, cada vez que pases por un momento crítico, recuerda que el autor de Hebreos dijo, puestos los ojos en Jesús, porque te hablé de un reino. Y mis amados, la centralidad, la economía,
y el centro de ese, y el centro de ese reino y de ese trono es Cristo como el Rey de Gloria. Reproducido y visto a través de muchos hijos que le dan a conocer. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la vergüenza. ¿Por qué sufrió la vergüenza y le dio gozo? Porque vio tu vida con una naturaleza divina igual a la de él, manifestando al Padre de la misma manera como él lo hizo. Por eso cuando el Padre dijo que los que con lágrimas sembraron, ¿cuál fue la siembra? Cristo. Con gozo iban a recoger la abundante cosecha. Porque el Padre y el Espíritu sembraron al Hijo en la tierra para tener millones y millones y millones y millones y millones y millones de hijos que son el fruto de su aflicción. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook. Síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.